Muy buenas noches, están ustedes en La Dichosa Palabra, un programa que intenta resolver sus dudas, sus cuestionamientos acerca del origen de las palabras y de otros tópicos de carácter cultural. Recuerden que este programa es de dulce, de Nietzsche y de manteca, como lo definimos la semana pasada, porque había mucha presencia de Nietzsche. Le pido a mis compañeros que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Germán Ortega. Una vez se encontraba Winston Churchill, el gran ministro y estadista británico, muy ocupado y recibió una invitación al estreno de una obra de teatro del gran dramaturgo Bernard Shaw, que por cierto no se llevaban muy bien. Y en la carta con los boletos le decía a Bernard Shaw, aquí le mando 2 boletos para mi estreno, uno de ellos es por si tiene un amigo. Y entonces Churchill le contestó, mire, no puedo ir al estreno, pero me encantaría ir a otra función si es que hay otra función. Bien, decía José Emilio Pacheco acerca del oficio de poeta. Ara en el mar, escribe sobre el agua. Y digo yo acerca del oficio de hacer televisión cultural. Conduce La Dichosa Palabra. Soy Pablo Boullosa y me alegra mucho estar con ustedes esta noche. Buenas tardes. Decía Paul Claudette que no es el tiempo lo que nos falta, sino nosotros el que le faltamos a él. Seguramente hoy nos falte tiempo, como siempre, para responder a todas sus preguntas, pero aún así esperamos sus llamadas y correos para poder seguir haciendo este programa. Buenas tardes. Lo que hay debajo de esta voz gangosita es Laura García. Bueno, vamos a preguntas. ¿Sí? ¿Directamente? Órale. Para que no digan que tenemos miedo y que no sé qué, ¿verdad? Escribe Alejandra Riquer desde San Cristóbal de las Casas para comentar sobre, dice, Rastafari, Selassie y la cultura del reggae. Alguien aquí que tenga más o menos chinos podría empezar o buen ritmo, empezar a batear. Pues la cultura Rastafari, que hasta la fecha no se sabe si es cultura, si es un movimiento religioso, político o una filosofía de vida, es decir, o todo un conjunto de todo eso, surgió en la Gran Depresión de Estados Unidos, es decir, en los años 30 se produjo un despido masivo de gente, sobre todo jamaicanos, en las fábricas, en los puestos de trabajo, y se vieron obligados a regresar a la isla de Jamaica. Entonces esto produjo un malestar entre los jamaicanos, y lo que pasó fue que en Jamaica sobre todo lo que había era mucha población negra. Entonces surgió un señor, Marcus Garvey, que empezó como a rebelarse contra esa opresión al pueblo negro y empezó a difundir la idea de que había que regresar a la tierra natal, por así decirlo, de los negros, que era África. Él lo que decía era que había una especie de profecía, que había un rey que en algún momento se iba a coronar como rey y que había que ir a honrar a ese rey al país que fuera. Curiosamente, que iba a ser el Mesías negro, ¿no? Aunque Marcus Garvey también se considera un poco el profeta del rastarismo. Él era el profeta, pero no era el Mesías, ¿no? El Mesías coincidió ni siquiera él lo sabe muy bien, fue un rey etíope que se coronó por aquel entonces, el que se llamó Haile Selassie. Y toda la población negra de Jamaica vio en él ese Mesías prometido y esa figura a la que había que considerar rey, Dios, y por lo tanto que para ellos era el Dios de los dioses al que había que honrar. Ni siquiera se sabe si este rey seguía la cultura Rastafari, es decir, hasta la fecha no se sabe si él estaba o no de acuerdo, qué opinaba de él. Sí se sabe que fue a la isla y que de hecho provocó un gran revuelo y que entonces empezaron un poco las manifestaciones. Ahora, pero creo que también un poco la conexión también, digamos, se hizo más sólida cuando él declaró, debido a una tradición muy típica de Etiopía de muchos años atrás, de que la reina de Saba, porque el antiguo reino de Saba, que estaba al sur de Arabia, había tenido también parte de su territorio en Etiopía. Y entonces pues, este rey se declaró el descendiente del rey Salomón y de la reina de Saba. Y entonces un poco el asunto, como tú lo planteabas, de la onda del Mesías y esto, tenía que ver con ideas de Garvey
y con la cuestión también de la tradición judeocristiana, como tú decías, del Mesías y todo esto, pero de que este hombre iba a liberar a los negros, ¿no? Que iba realmente a hacer una... De hecho, Garvey lo que hizo incluso fue hacer una compañía naviera, la Estrella Negra, y eran viajes gratuitos en barco hasta África para que todos los negros pudieran volver a África. Y además es una filosofía muy curiosa, son vegetarianos, es de todo sabido que fuman marihuana y por eso también tienen una mala reputación. En realidad ellos dicen que la marihuana es un poco la conexión con Dios y lo que les hace facilitar ese diálogo con Él. Y pues también existen gracias a la venta. Pero también tiene una cosa totalmente racista, ¿no? O sea, es una cosa muy racial. Sí. Hay una superioridad negra, supuestamente. Y eso es realmente lo que a muchos nos alarma, no el uso de estupefacientes o lo que quieran hacer, sino el hecho de que verdaderamente creen que los negros son superiores. Son superiores y que el dios Rastafari pues tiene que oprimir a los blancos, que entonces pues... Y que venían de las tribus perdidas de Israel. Esa es un poco la idea, que las tribus perdidas de Israel, que habían sido destruidas realmente por el Imperio Asirio, antes del exilio babilónico, que realmente se habían refugiado en África y los negros eran las tribus perdidas de Israel. Es que todos los racismos echan mano de pasados míticos absolutamente improbables e incomprobables. Sí, hasta el azteca, pues. Evidentemente. Ha usado como racismo, ¿sí? ¿No? Vamos a libros. También, la dichosa palabra que queremos proponerles ahora para que ustedes nos digan a partir de la definición a qué palabra nos referimos es pijama de una sola pieza para bebés o niños o niñas que les cubre inclusive los pies o patitas. Las Dices personas, que también con esa palabra se denominan algunas personas, ¿no? Sí, se usa en sentido figurado para algunas personas que no están... que son muy desagradables. No son muy simpáticos. Bueno, no, ya estamos dando muchas pistas. Acuérdense, pijama de esas de un solo bloque. Los libros son Memorias de Angelina Beloff, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está muy bonito. Wakefield y otros cuentos, una selección de cuentos de Nathaniel Hawthorne, de editorial Lectorum. Está ahí en sus pantallas. Y Nuevas líneas de investigación, 21 relatos sobre la impunidad, que es una selección que hizo Martín Solares y que publicó la editorial Era, que anda publicando realmente cosas muy buenas. Es casi una garantía, pues, las ediciones de Era. Yo quería apuntar, Eduardo, nada más, porque creo que en la pregunta también está incluido lo del reggae. El reggae, sí. Bob Marley fue una figura muy importante porque se convirtió en un líder del movimiento Rastafari y su música era un poco el manifiesto, la declaración de todos los ideales, los pensamientos de este movimiento y bueno, que se ha hecho famoso a nivel mundial, pero bueno, él sí era como, se convirtió en un líder, aunque no era su intención, supongo, al empezar a cantar. Yo no me acuerdo exactamente, pero la palabra Rastafari creo que quiere decir algo así como el Mesías. O sea, entonces ellos eran los seguidores de Rasta, ¿no? De Rasta, que era realmente la palabra como del Mesías. Y algo curioso respecto a Haile Selassie, que pues, fue uno de estos grandes dirigentes africanos, es que fue derrocado prácticamente, dicen, en parte pues, por el sistema y toda la explotación y problemas sociales que había en Etiopía, pero el detonador fue una fotografía que él le encantaban los perros y lo entrevistaron una vez y mostró unos perrotes así sensacionales que tenía y le trajeron en la entrevista en una charola unos grandes filetes y él con unos filetotes así mientras lo entrevistaban le daban los filetes a los perros y en Etiopía había una hambre impresionante y eso fue una de las cosas que provocó su caída y a pesar de la caída los siguieron. Yo quiero recomendar el libro de Rudyard Kapuscinski sobre la vida de Haile Selassie que se llama El emperador de Etiopía, si mal no recuerdo, que es una maravilla. El león de Judá. Ya que te das un dato bibliográfico, yo quisiera dar un dato práctico. Para bailar reggae, lo que hay que hacer es hacer como que se está uno poniendo los pantalones. Primero una pierna, luego la otra y luego el saco, y sale muy bien. Nada más sigan el ritmo. Sí, de veras, a mí una vez me recomendaron. Hicimos un sondeo callejero y preguntamos, ¿cómo calificas el esfuerzo de la sociedad mexicana en la promoción de la lectura?
Pues regular. Pues regular. Pues yo creo que regular, ¿no? Pues yo creo que pésimo. Regular. De la lectura, pues estamos muy mal. Tenemos que incrementar esa afición a leer. La lectura, independientemente que existe el internet y todo lo que tenemos hoy en día, esencialmente los libros se necesitan, pero a fuerzas, ¿no? Para podernos expresar. En fin, pues esa es la llave que nos abre el conocimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos en vivo en La Dichosa Palabra con más preguntas y más cosas que ofrecerles en este corto. Espero que el diccionario Anaya salga premiado a alguien. Y vamos primero con una pregunta de Patricio Ramírez que nos pedía que explicáramos algo sobre la expresión estar en Chirona. Pues la expresión significa estar en la cárcel. Y es una expresión que viene del caló. Estrictamente el caló no es la manera en la que hablan los jóvenes en cualquier parte, sino el caló es la lengua de los gitanos en España. También se le llama romanó, que es una derivación del romaní, que era la lengua que usaban los gitanos cuando emigraron ese grupo racial a Europa por allá del siglo XII o XIII, hace muchos años. Y estar en Chirona es una expresión que tienen ellos y que ya se ha contagiado realmente al idioma español y que la aceptamos todos para decir está en la cárcel. Al parecer, hay varias explicaciones sobre su origen, pero al parecer tiene que ver sencillamente con el hecho de que es una manera de referirse a la ciudad de Girona, o de Gerona en español, Girona en catalán, porque la expresión viene de los años 1800 y pico, al principio de ese siglo, cuando la invasión napoleónica a España, lo que los españoles llaman su guerra de independencia, hubo un asedio, un sitio terrible, atroz sobre esta ciudad, y entonces estar en esa ciudad era como estar encerrado. Y se supone que viene de ahí, además de que ya en el siglo XX también esa ciudad fue famosa porque Franco en esa ciudad puso varias penitenciarías donde solían encerrar a las prostitutas y a los gitanos y a muchas gentes con el pretexto de una infame ley que, si mal no recuerdo, se llamaba ley de vagos y malvivientes o vagos y maleantes, una cosa así, y alguna cosa bastante franquista, un nombre muy franquista tenía esa ley, y de ahí viene el hecho de estar en Chirona, es como estar en Girona, aunque hay otro tipo de explicaciones, esa es la más aceptada, al parecer. Además existe el verbo enchironar. Yo he oído lo enchironar. O sea, ya encerrado. En México también se utiliza estar en Chirola. Creo que lo dicen también Chirola. O en el tambo. Estar en el tambo es claro, típica. Ahora, tambo tiene que ver a lo mejor con los procedimientos tambos, esos de meterlo a a un tambo. a un tambo, ¿sí? Sí, porque que hay una hasta en especie la telenovela Amor Real sale. Hay como una tecnología mexicana de la tortura, ¿no? Sí, una tecnología mexicana. Sí, los chinos, no me acuerdo cómo se llamaba esto del Tehuacán por la nariz, pero era algo muy mexicano, ¿no? Sí, el Qué horror, Tehuacán. no me lo puedo imaginar en este momento. Juan José Escalante nos pregunta que a qué se le llama protocolo. Protocolo. Muy bueno. Bueno, pues, protocolo, bueno, Sigamos el protocolo. Sigamos el protocolo. También a eso se le llama protocolo, ¿no? Claro, protocolo. Bueno, protocolo son básicamente las reglas, diríamos, de comportamiento diplomático, ¿no? En el medio diplomático, que por extensión pues se utiliza para cualquier tipo de reunión en la cual pues, debe haber un acuerdo entre congéneres, entre seres humanos, y entonces pues, debe haber un determinado, se dice, protocolo, unas determinadas reglas. Pero también la palabra protocolo quiere decir el resultado de una reunión, o sea, lo que se ha protocolizado, o sea, el manuscrito, ¿no? De resultado de un determinado acuerdo en una reunión. La palabra viene, bueno, es una palabra totalmente griega, de raíces totalmente griegas, de protos y colein o colá, más o menos creo que es por ahí la onda, etimológica, que es, bueno, protos pues es primero, o sea, lo que viene primero, y colá, colein, quería decir papiro, originalmente en griego, y era la palabra papiro vino de que los antiguos papiros, pues como ustedes saben, se hacían del entramado, en que ponían opuestas las fibras de la planta de papiro que se abría, se secaba,
y se encolaban para que se pegara el papiro, se encolaban, y entonces de ahí el papiro enrollado se llamaba cola, colein, de cola, porque la raíz cola de pegamento es una raíz increíblemente antigua. Lo cual puede producir un grave problema etimológico. Si hay una distorsión, obrar en un sentido recto y todas estas cuestiones, no hay que confundirlo con proctólogo. ¿Sí? Protocolo y proctólogo, aunque se parecen, no hay que hacer la metátesis, ¿no? Porque si no se cae en, en graves consecuencias. Pues en ese sentido, la palabra protocolo viene de que era el primer papiro, el primer documento de algo. El primero que estaba en orden y el primero que se sacaba. Entonces, en ese sentido, quería decir el primer documento en orden en una reunión. Pero no tiene que ver, yo no pregunto esto, yo creo que viene lo de protocolo en el sentido moderno, tiene que ver con que aprenderse el protocolo es aprenderse cuando menos el título del libro, es decir, porque en esa primera hoja de los antiguos protocolos, en el término de que era un papiro con un rollo, que se le pegaba la primera hoja, eso era el protocolo, claro, la primera hoja, donde hoja, venía el era título, ¿no? Era el primer documento y por lo tanto, pues como tú dices, la referencia probablemente al primer escrito, lo primero que venía, la primera hoja de un documento. Claro, en ese sentido, conocer el protocolo sería, pues, siquiera conocer el ABC, o sea, lo ABC, primero, ¿no? sí, claro. Así es como se usa para comportamiento, ¿no? Exactamente. El protocolo de salud o presidencial, el protocolo de tal cosa es Hay un el protocolo orden, ¿no? informático, ¿no? Además también, que es sí. Eso tiene que ver con cuando escribes bueno, no sé yo bien de estas cosas, pero creo que cuando escribes un programa hay una especie de orden en el que debes escribir las cosas, ¿no? El protocolo es cómo vas entrando a eso, ¿no? Pero no sé, tú tendrás otras cosas. Sí, yo creo que es más bien eso, o sea, como es que seguir unas normas, ¿no? Unas Si normas es que para dentro de la acomodarlas. computación Unas reglas, hay- Para, para acomodar las instrucciones. Sí, ¿no? obrar en sentido recto, yo insisto con Nietzsche. Claro, pues, diríamos aquí para nosotros el protocolo, pues es por ejemplo al principio de que entras y tú presentas y luego sigo yo y luego tú sigues y luego tú sigues para presentarnos. Ese sería el protocolo inicial del programa. Pues nuestro de hoy, ¿no? protocolo de hoy nos dice que tenemos que seguir con la definición para llevarnos el diccionario Anaya. Recuerden que tenemos un solo ejemplar del diccionario Anaya de la lengua española y que se lo puede llevar la primera persona que llame o escribe contestándonos al nombre de la célebre y única novela de un autor italiano que retrata la decadencia de la gran aristocracia siciliana. Como pistas o como más información diremos que la novela se publicó en la posguerra después de ser rechazada por la más importante editorial italiana de la época y que en el cine el protagonista fue interpretado por Burt Lancaster. Entonces ya saben que la primera persona que llame con la contestación del nombre de esta novela se llevará este maravilloso y grandísimo libro. De hecho, Anaya. aunque trata de las mafias sicilianas, el protagonista se llama Salina. Sin ese. Sin ningún Sin ese. ánimo de Sin comparación. ningún ánimo de decir nada Por más. cierto que a veces los políticos mexicanos han llegado a utilizar Ese término. Ese término. Ya estamos dando muchos datos. Bueno, aquí está. vamos a quitar el libro Sí, y para vamos a que no seguir tapen con tu linda otra cara. pregunta de Miguel Luna, que nos pregunta que qué opinamos sobre el recurso del método, que sí hay que leerla. No, bueno, Así pues, sí hay que como- leerla. Hay que leer. Es decir, Norma. Como el último recurso prohibiéramos, del método, ¿no? si prohibiéramos, o no prohibiéramos, sino que dijéramos, bueno, esa no es recomendable. Es una obra de Alejo Carpentier, una obra ya de los 70s, de las muchas novelas que tiene Carpentier. No es una obra fácil, pertenece a, yo diría, al ciclo de las obras de dictadores latinoamericanos. Con esa cuestión, ¿se acuerdan que una vez hablamos de Valle Inclán con Tirano Banderas? Él abre todo un ciclo que luego está El Señor Presidente, El Otoño De del Miguel Ángel Patriarca. Asturias, de Miguel Ángel Gabriel Asturias. García Márquez, El Otoño del Patriarca. Yo el Supremo de Roa Bastos, Exacto. ¿no? Son La las que me faltaba. Claro, son las... Y bueno, Carpentier Bueno, tiene una falta obra la muy fiesta vasta. del chivo. Ya Claro, se la agrega- última se de agrega- Vargas Llosa, Se agrega que- ese canon. Ya entraría. Que se dentro sigue de leyendo y esa. es exactamente el mismo corte, ¿no? La misma Yo familia. yo la fiesta todavía no la he leído, la tengo programada. Bueno, Carpentier tiene una obra muy vasta, desde obras de tipo casi, digamos, de folclore negrista, como una que se llama Cueyambao. Su obra más señalada, una de las que yo recomendaría mucho, es El Reino de este Mundo. El Reino de este Mundo es una novela histórica muy clásica desde el punto de vista de la confección de una novela histórica, donde además en el prólogo plantea él, digamos, su poética, su manera de concebir a lo literario. Él planteaba que
el barroco es el estilo latinoamericano por excelencia, porque en nuestras sociedades los tiempos históricos coexisten en vez de ser sucesivos y uno expulsar a otro, ¿no? Coexisten en un mismo país zonas, dimensiones esclavistas con dimensiones muy adelantadas, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, de la impresión que da este desfase, habla del llamado realismo mágico. No, realismo mágico, realismo maravilloso, lo real maravilloso. Lo Realismo real mágico es la idea otra de García Márquez. Sí, pero es que esta idea del barroco yo creo que es muy clara también en nuestro país, es decir, esta idea de que coexisten las distintas etapas, tenemos partes súper adelantadas con partes súper atrasadas, y además, quizá nuestra mejor escritora, bueno, siendo mujer la mejor escritora, pero quizá nuestra mejor representante de las letras, o Juana Inés de la Cruz, pues es un barroco muy tardío, ya fuera de época, pero es un barroco, ¿no? En relación con Europa, no, pero para nosotros es lo máximo, ¿no? Sí. Una obra de Carpentier que recomiendo mucho es un pequeño texto que se llama Viaje a la semilla. Sí. Ese es realmente un prodigio leerlo. Es la historia de un individuo desde que muere hasta que nace. Va describiéndolo en sentido inverso. Entonces, además, el efecto de lectura es muy curioso, porque uno va leyendo con esta progresividad que nos da leer, con nuestra idea de progresividad, de izquierda a derecha, y uno siempre siente que ahí es el avance. ¿Sí? Claro. Y lo que está leyendo es algo que viene en contrasentido. Sí. Entonces uno tiene que estar esquivando constantemente esa sensación que da. De hecho, hay una novela de Martin Amis que se llama La flecha del tiempo, y que está escrita muchos años después que El viaje a la semilla, pero básicamente lo que hace es tomar el mismo procedimiento y hace una novela muy grande, muy grande. Para Carpentier eso fue más bien como un experimento literario, ¿no? Sí, muy ese padre. Es un pequeño texto. Ahora, el recurso del método tiene una mezcla de dictadores latinoamericanos y muy señaladamente a Porfirio Díaz. Está Porfirio Díaz ahí, muchas anécdotas de don Porfirio ahí, ¿no? Ya ven que Porfirio Díaz tiene su calle aquí en México, pero se llama Coronel Porfirio Díaz, claro, porque es de cuando combatía a los franceses. Y nunca verás una calle que se llama General Porfirio Díaz. No hay, porque ya es de cuando lo considera malo la historia y toda la cuestión. Qué interesante. Sí, porque Coronel es cuando fue realmente un héroe en la Reforma. Fue hombre de Juárez. Claro, ¿no? Fue uno de los grandes luchadores. Entonces sí recomendamos leerla, aunque no es fácil, pues, ¿no? Alberto Gómez Frank nos pregunta que si la palabra petróleo significa aceite de qué. Aceite de piedra. ¿De piedra? Aceite de piedra, petróleo, aceite de piedra, petrus, piedra, y oleum, pues aceite, ¿no? Que curiosamente fue un canadiense, ¿no? El que tiene la patente del refinamiento. ¿Del petróleo? No sí, el primero que empezó a refinar el petróleo crudo para hacer aceites precisamente fue un canadiense. Luego, claro, los estadounidenses pues ya hicieron todo su trabajo más con vistas comerciales. Ahora, sin refinarse, el petróleo se conoce desde hace miles de años, ¿no? Claro, bueno, de ahí viene la palabra. Los romanos le llamaban petróleo. Los bizantinos le pusieron petróleo. Los romanos bizantinos. Pero el petróleo se dice que era el ungüento que empleaban incluso los egipcios para ungir a sus muertos, ¿no? De hecho, la palabra momia viene de la palabra mumilla, que era el betún con el que untaban al difunto, al muerto, y que lo mandaban al más allá. Para limpiar la dentadura, ¿sí? Lo utilizaban, ya no me recuerdo si eran los babilonios o... No, Plinio lo recomendaba para todo, hasta para curarte la bronquitis tomada. Sí. Y decían que curaba la lepra y toda la... Que achicaba el pie y todo, ¿no? Y toda una serie... Y lo de la gasolina, el uso para la gasolina fue a raíz de la difusión un poco del automóvil, o sea, todavía mucho antes ya el petróleo era muy utilizado y el gran boom de la gasolina vino mucho después con la aparición del coche. Bueno, ya que mencioné la palabra momia, la palabra momia que viene de mumilla, tenía relación con una palabra persa que se llamaba mum. Y mum no es un desodorante, era simplemente la cera, que era esta misma... tenía todo que ver probablemente con derivados, con el mismo petróleo, no lo derivaban. Con hidrocarburos, sí, de los de hidrocarburos. Porque hay, en Arabia no hay que excavar mucho para encontrar petróleo, hay incluso manantiales naturales, ¿no? Bueno, pues antes de seguir con más divulgaciones, nos vamos a un corte comercial y antes vamos a un sondero callejero. Le preguntamos a la gente que qué preferían, si trabajar mucho y pensar poco o trabajar poco y pensar mucho. A ver qué nos responden.
Trabajar poco y pensar mucho. Trabajar poco y pensar mucho. Trabajar mucho y pensar poco. Trabajar poco y pensar mucho. Trabajar mucho y pensar poco. Trabajar mucho. Trabajar poco y pensar mucho. Trabajar poco y pensar mucho. Pues trabajar mucho y pensar poco, porque creo que se acaba uno más al piense que no vendemos. Trabajar mucho. Pues es cuestión de analizar ambas cosas. Trabajar mucho y pensar poco. Pensar mucho y trabajar poco. ¿Por qué se llama? No, yo pregunto. Es que para nada lo mencionan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí de nuevo para seguir contestando sus preguntas y pues les tenemos la noticia de que ya se llevaron el diccionario Anaya. Alejandro Chávez nos contestó de la Miguel Hidalgo, de 22 años, que por supuesto la novela es El gato pardo, del gran Giuseppe Tommasoli di Lampedusa, ¿no? Decíamos lo de los políticos porque en efecto yo he visto en el periódico que a veces ahora los diputados hablan de gatopardismo. Gatopardismo. Y se refieren a una frase que tiene la novela cuando dice que todo debe cambiar para que todo siga igual. O algo debe cambiar para que todo siga igual. Sí, hay que cambiar. Es una frase, sí, de ahí de la novela. Entonces, por eso, ese es el sentido de gatopardismo. Nos preguntan, Miguel Ángel Camacho, en algunas novelas actuales se trata el tema del SIDA. ¿Nos podrían recomendar alguna novela en que se hable del SIDA? Yo le recomendaría Salón de Belleza de Mario Bellatín. Es una novela muy fuerte, incluso con un sentido del humor perverso, pero muy fuerte. De Mario Bellatín, Salón de Belleza, no tiene desperdicio. Ampliamente recomendable. Hay otra que escribió, no me acuerdo del título, perdón, está en Anagrama, que escribió un enfermo de SIDA antes de morir. No me acuerdo. La de Vallejo de Desbarrancadero, ¿no hay un También. personaje que está así? El hermano de... Porque yo no lo he leído, pero alguien me Es contó. fuertísima y es buenísima, tienes Sí. razón en mencionarla. El Desbarrancadero de Fernando Vallejo es sobre la muerte del hermano, Fernando Vallejo, de eso. Pues Ya tenemos 3. ya tenemos No, sí, 3. salvaje. Bien, nos pregunta José Alfredo García que si podríamos hablar acerca del origen del ajedrez y de la palabra ajedrez. La palabra ajedrez... ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? A ver, Salgo. Laurita, batea. P4 Laura. Muevo peón. A ver, el ajedrez, para el que no lo sepa, es este juego que se juega en un tablero de 64 casillas, 8x8, alternando casillas llamadas también escaques, blancas y negras. Es de 2 jugadores que juega como una especie de 2 ejércitos y de ahí viene su origen. En la India este juego se utilizaba con los 4 elementos del ejército indio, porque viene de la India, son los elefantes, los caballos, la infantería y los carros. Al principio se jugaba con dados y eran 4 personas, uno en cada arista del cuadrado. Y empezó en la India, se pasó a Persia, en toda Asia se difundió mucho y fueron los árabes los que empezaron a hacerle algunos cambios en cuanto a las reglas, en cuanto al modo de jugar, y es un poco lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Los árabes fueron grandes ajedrecistas. Los árabes, cuando conquistaron la península ibérica, fueron los que lo introdujeron en España. El rey Alfonso X. Alfonso X, el jugaba, sabio, fue el que tradujo las normas jugaba muy bien ajedrez. Y de hecho La palabra hay un es árabe, monje. ¿no? Ajedrez. Ajedrez es Es árabe. hindú, es una palabra Empezaron hindú. con chaturanga, se llamaba la primera palabra de este juego. Eso sí suena Es hindú, sánscrito. pero Es ajedrez totalmente suena árabe. hindú. Entonces ese chaturanga era 4 alas, y era por estas 4 angas, que eran estos 4 elementos que comentaba del ejército indio. Pasó a llamarse chantrang. Y que chatur es la misma raíz sánscrita de 4, porque el sánscrito pues, es una lengua indoeuropea, de ahí viene 4 también, 4, chatur, 4. Y los árabes lo cambiaron a shatraj. Y
españoles, castellanos en aquella época, No sabían lo cambiaron a decirlo. ajedrez. Ajedrez, escrito con X, era su primera ortografía. Lo empezó escribiendo un monje llamado Ruy López de Segura, Órale. que fue alguien que escribió de Laurita, los qué primeros bárbaro. Juegas tratados. bien al ajedrez, se Mi ve. papá Hay una hizo defensa, muchos hay una intentos. defensa de Ruy López, ¿no? Ah, sí, Sí. hay una defensa de Ruy López. Sí, según yo, no me acuerdo bien, pero... Debe Pues haber. los Muy grandes bien. ajedrecistas de hoy en día son los rusos, ¿no? Ahí tenemos a Kasparov, que es el actual campeón mundial. Antes había sido Karpov, Sí. antes había sido Spasik. Bobby Fischer también fue un ajedrecista muy importante. Capablanca, que fue un Claro. cubano muy importante. Capablanca fue incluso campeón mundial de billar también, simultáneamente. Son Porque fue un mexicanos, juego que cubanos. exige Era un mucha prodigio. Era nombre, era Era un nombre. prodigio. Sí, era nombre. Y ahora cuento la leyenda Bien. de su origen. Vamos a libros. Tenemos frases célebres de todos los tiempos. El compilador es Arturo Ortega Blake, es de editorial Trillas, muy recomendable. Todos los tiempos son pasado, presente y futuro. Ese mejor nos lo quedamos, ¿no? No hay que También regalarlo. tenemos lazos, sí, ¿verdad? Hay que quedarnos el Sí, otro de aquí para sacamos sacar las todas las- frases. hombre. Bueno, esta recopilación de cuentos de Cristina Manterola, escritora mexicana. Que ganó el premio- Que ganó el premio Juan José Arreola de 2002. Es un obsequio de la Universidad Autónoma Metropolitana de la colección Gato Encerrado. Se llama Lazos Líquidos. Tiene algunos cuentos bonitos. Y bueno, hemos estado regalando en estos programas, en los últimos, libros como este, no específicamente este, obras maestras del Paul Getty Museum. Estas son fotografías, los otros que habíamos obsequiado eran de dibujos extraordinarios. Aquí tenemos a la gran Josephine Baker, Qué esta fotografía, ¿no? Muévela, gran muévela para cantante que la negra, reconozcan. esta gran cantante negra de los años 20. debe Dóblalo. ser esta fotografía. Y, Perdón, estos libros son una cortesía de la librería del Parnaso. De la librería del Coyoacán, Parnaso. Que con de- gran gentileza. de Coyoacán, que nos Tony los Sultán nos manda obsequia. estos Muy libros. bueno. Tiene unas fotos maravillosas, ahorita las estábamos viendo. Y bueno, la revista también, tenemos muchos ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT, por supuesto. Bueno, vamos a seguir. Quería comentar Laura, lo de ¿nos la quería comentar leyenda algo más? rápidamente. La decir leyenda del origen es que muy dicen, literaria, ¿no? dicen que había un rey indio que estaba muy triste porque había perdido en una batalla a su hijo y que no se explicaba cómo, en qué momento de la batalla había tenido que decidir entre el reino o la vida de su hijo. Entonces se dice que uno de los que, un brahman que estaba dentro de la corte, ideó un juego, un juego que le demostrara al rey por qué en la vida o en las batallas había que sacrificar muchas veces un elemento para poder ganar la partida. Este juego era el ajedrez, entonces se dice que el rey quedó encantado, que empezó a jugar con todos sus estrategas militares, los hijos que le quedaban para demostrarles que había que sacrificarlos en algún momento. Y una anécdota muy curiosa dice que cuando el rey le quiso pagar por ese invento, ese juego, le dijo, bueno, pues ¿con qué quieres que te pague? Y dijo, bueno, pues quiero que me pagues con un grano de trigo por la casilla 1, 2 en la casilla 2, 4 en la casilla 3, 8 en la casilla 4, es decir, ir multiplicando hasta las 64 casillas. Al rey se le hizo muy fácil y muy modesto el pago, y creo que salió una cifra como de 18 trillones de granos de trigo, que era algo impensable. Sí, es que hay que multiplicarlos por sí mismos. Si lo vas multiplicando por dos, no, Sí, pero no, tienes que tienes que ir multiplicarlo por cada sí uno mismo. Cuatro multiplicado por por el otro. O sea, comienzas 2 en la primera, 4 en la segunda, 4 por 4, 16 en la tercera, etcétera, etcétera, y ya te hace una cantidad. Ahora, hay salvaje. respecto al ajedrez, este juego fantástico, bueno, es un juego, como tú decías, increíblemente antiguo, y en la cultura hindú tiene muchos vínculos mitológicos y simbólicos con, sobre todo con los kshatriyas, con la segunda casta, la casta de los guerreros, y de hecho era un juego para entrenar a los guerreros, y bueno, hay una bola de simbolismos. Yo recomiendo un artículo muy bonito en una obra de Titus Burckhardt, que se llama Símbolos, y viene un artículo sobre los simbolismos del ajedrez increíble. Entre otras cosas habla de la cosa curiosa de que son 64 casillas y que en el Oriente, tanto en la India como en China, hay varias corrientes que parten de que el universo está dividido en 64 posibilidades, que son exactamente las 64 casillas. Por ello, el famoso libro chino, el I Ching o I Ching, que es probablemente uno de los libros más antiguos de la humanidad, justamente parte de que hay 64 combinaciones básicas del universo, que son esas mismas
casillas del ajedrez. Bien. Bueno, si quieres, repite la dichosa palabra y yo quiero hacer la una dichosa palabra, los libros, por supuesto, serán obsequiados a los que nos adivinen la dichosa palabra, que es pijama de una sola pieza para bebés o niños que les cubre inclusive los pies. Como la que traía Tribilín, aunque creo que tenía una ventanita atrás. Pues sí, porque si no te tienes que quitar toda la pijama. No, imagínate. Claro. Yo quería recomendar libros sobre el ajedrez. Ajá. Hay una novela de Stefan Zweig en una colección que publica Conaculta, maravillosa, que se llama, si no me acuerdo mal, El ajedrez o el ajedrecista o el jugador de ajedrez, de Stefan Zweig, una novela buenísima sobre las vicisitudes de este juego. Bueno, y hay 2 poemas padrísimos de Jorge Luis Borges sobre el ajedrez. Ajedrez 1 y ajedrez 2. ¿Qué Dios detrás de Dios mueve estas fichas? Sí, fichas, exactamente. Que ya hay una de ciencia ficción que se llama El 8, no sé si es de Catherine Neville, pero que también juega mucho con las personas actuando como figuras del ajedrez. Claro. Bueno, nos pregunta Cristóbal von Eif, creo que así se pronuncia, el significado de la palabra política y su origen. A ver si alguien... Polis, ciudad, ¿no? De polis, ciudad, bueno, es una palabra griega muy antigua y bueno, originalmente la polis realmente no quiere decir exactamente ciudad, sino quería decir el pequeño estado, porque incluía terrenos y montañas, etcétera, y terrenos y campos de cultivo alrededor de esa ciudad, porque la unidad política de los griegos era realmente una ciudad-estado. Por eso Aristóteles decía que el hombre era un animal político, que tenía que vivir en sociedad, en ese tipo de estructura social, ¿no? Y aunque es un lugar común decirlo, hay que repetir que la palabra idiota viene de que designa exactamente a la persona que no quiere tener que ver con la polis, ¿no? Es un idiota. Idiotez, exactamente, se decía en griego. Bien, nos pregunta Isaac Turquís, ¿cuál es el origen de la palabra tapatío o tapatía, ¿no? O los tapatíos. Esa la quiero saber. Tapaprima, ¿no? Tapatío, tapatía. Tapatío, ¿no? Los oriundos de Guadalajara y de los alrededores de Guadalajara también, ¿no? Pues, ¿también los de los alrededores? Los jaliscienses también se llaman tapatíos. No, yo creo que es de Guadalajara. Es como lo de jarocho. Jarocho designa a los del puerto, pero no a todos los veracruzanos. Bueno, según creo, y tapatío, ahí sí habría que recurrir a los tapatíos para que han de tener varias teorías. Yo lo que sé es que, bueno, se refiere a no sé, una especie de mantón para taparse, pero no estoy muy seguro, no sé. ¿Cómo se llama? El jarabe tapatío. No, yo un poco sabía, bueno, que hay esa explicación de la mantilla. De una mantilla. De la mantilla cubre, que ¿no? desde principios del siglo XIX se utilizaba ya el término tapatío a la mantilla. Como taparrabo o así, es decir, con ese mismo sentido, aunque bueno, pues el tío que está abajo, se supone que... Estaba tendría que ser una tapatía, ¿no? Claro, una tapatía. Claro, una tapatía. Ahora Santa María, en su diccionario, él está convencido de que el origen es de tapatiotl, que es una palabra náhuatl, y que se refería a la moneda que se utilizaba, o sea, el intercambio comercial se hacía por medio de una moneda en Tonalá, muy cerca de Guadalajara, desde la época prehispánica, y que eran 3 bolsitas. 3 bolsitas era un tapatiotl. Y entonces el tapatiotl, tú no decías cuando ibas a comprar algo, quiero tantas bolsitas, sino un tapatiotl o 2 tapatiotls, pues eran 2 tapatiotls, eran 6 bolsitas. Y de hecho en Guadalajara, hasta el día de hoy, por ejemplo, las tortillas, 3 tortillas es un tapatío. O sea que probablemente el origen sí tenga algo que ver con eso. Como de 3, porque lo de unidad monetaria está muy raro. Es decir, la idea de una unidad monetaria, es decir, que no sea una cosa. Una sola cosa, sino que sea un amarre. Él lo que decía era que era un amarre como de 3 bolsitas que tenían algo, ¿no? Hay que invocar a Santa María. Bueno, nos vamos a un corte, el tiempo nos presiona. Ahora volvemos.
Antonio, pases de que... Pues ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Recuerden que no les coman la lengua española a los ratones. Escríbanos, llámenos con sus comentarios, sugerencias, sus dudas y sus críticas, lapidarias o no. Aquí hay otra llamada, esta es de Gaby Curry, creo que leo bien su apellido, y pregunta, ¿el luto de dónde viene y por qué hay que vestirlo de negro? Felicita el programa. Pues porque, ¿De primeramente dónde porque nos alguien vestimos de falleció. Para que se dé el luto tiene que fallecer alguien. Es decir, dependiendo un poco del parentesco, de la zona y de la época, se ha llevado el luto de diferentes formas. No siempre ha sido el negro y no siempre ha sido de la manera en la que se lleva hoy. Y hoy en día no es de la época más estricta del luto que haya. Las primeras noticias que se tienen del luto como vestimenta de negro datan del siglo XII, cuando un abad francés mostraba su extrañeza porque había visto a los españoles vestirse de negro cuando alguien fallecía. Y lo nombra, nada más lo nombra, pero no se sabe muy bien por qué ni nada. Pero en el siglo XVII ya se hace general, se generaliza el uso de la vestimenta de negro para honrar un poco al fallecido. Yo conozco una versión que no sé si es más antigua que eso, que dice que la gente se viste de negro para que el alma del fallecido no los encuentre. Es decir, el mucho alma más antigua, pero antiquísima. Sí, eso es de pueblos casi prehistóricos. primitivos, sí. Que decía que cuando alguien se moría, su alma ascendía y entonces quería reencarnarse en algún cuerpo. Alguno de los que Entonces, para que ninguno lo reconociera y ninguno se dejara casi que poseer, pues entonces se vestían de negro como para que pasara de largo. En Oceanía, en África y en otros lugares hacía igual, pero en blanco. En blanco, exacto. Depende un poco de ahí la viene la cultura. idea, de ahí viene la idea de cuando los antropólogos vieron a estos aborígenes negros que se vestían o sea, que se pintaban de blanco, ni siquiera se vestían, se pintaban de blanco para disimular y no parecer ellos mismos y que el espíritu del muerto no viniera a atraparlos o a reconocerlos o a encarnar dentro de ellos o a jalar los pies, lo que fuera. De ahí viene, ellos se dieron cuenta que pues los blancos seguramente hacíamos eso también, pero al contrario, es decir, pintándonos de negro. Es curioso porque en algunas épocas incluso se creía que se le honraba más al muerto cuando uno se vestía con sus mejores vestidos y sus mejores colores. Es decir, el hecho de ir a los funerales y a todos los un poco los rituales que hay después de la muerte de alguien, era vestirse de rojo, de verde, de amarillo, o sea, tus mejores galas para demostrarle al fallecido pues cuánto le querías, ¿no? Al principio, estoy hablando, no sé, de los siglos antes de la Edad Media, eran expresiones muy violentas, era a ver quién lloraba más, era a ver quién era más dramático, ¿no? Incluso se contrataban plañideras, ¿no? El oficio, claro, que se contrataban para que hicieran más escandaloso aquello. Y con el paso del tiempo se ha ido como silenciando, como moderando. Ahora se le rinde más respeto, guardando silencio y bueno, siendo más moderado con las expresiones de dolor. Claro, yo creo que las causas por las cuales la gente se viste de negro o de blanco, ¿no? En diferentes culturas, creo que tienen que ver pues, con los simbolismos fundamentales del blanco y del negro, ¿no? Incluso psicológicamente, y de cómo se acerca la gente y la cultura hacia la muerte, ¿no? O sea, qué enfoque tiene de la muerte. Digamos, pues el blanco tiene que ver con la luz, entonces pues, también tiene que ver con la vida y el sentido de la vida y de la reencarnación, y tiene que ver con iluminación y con el deseo de iluminación. Y el negro, pues por supuesto, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con dolor, tiene que ver con la noche, y también tiene que ver, por supuesto, con la muerte, tiene que ver con la tierra. La tierra normalmente fértil es negra, tiene que ver... Las mismas nubes cargadas son negras. Son negras, entonces, o sea... es una cosa dual, ¿no? Dual, y tiene que ver con muchos ecos simbólicos, ¿no? Ahora, hay países donde el luto ha sido blanco también un tiempo. Sí. Yo creo que en España fue blanco también un tiempo. En España no lo sé en concreto, pero hay, por ejemplo, libros, recuerdo en el de La casa de Bernarda Alba, que alguien moría, creo que no sé si era el padre o el abuelo, y narra cómo todas las hijas de la casa tienen que llevar toda su vestimenta exterior y llevarlas a unos pilones, unas cubetas muy grandes con agua hirviendo y unos polvos que teñían la ropa de negro, porque durante los 2 años siguientes tenían que vestir de negro. Luego podían elegir un medio luto. Sí, las viudas normalmente menos de un año se ve muy mal, luto, ¿no? Sí. Se veía, ¿no? Se veía muy mal. Era dramático, sobre todo para la gente joven, el tener que teñir todos tus vestidos y todo tu vestuario, pues, para vestir. Si se te muere un niño héroe, el luto es de verde, blanco y colorado.
Cuando Oye, murió una vez- la abuelita de mi mujer, ella pidió que la gente no llevara luto negro y todos los que la conocían pues iban vestidos de colores a su entierro por decisión, petición pues, expresa de ella. por esta idea de vida incluso. Claro, claro. De celebrar un poco la vida, sí. Bueno, Pablo Vázquez hace una pregunta de difícil respuesta. Pregunta, ¿qué es cursi? ¿Qué ¿Y es de cursi? dónde viene lo cursi? Déjense de dónde viene, querido Pablo, ¿a dónde ¿Quiénes va lo cursi? Ahora, ¿Quiénes son los cursis? yo de cursi tengo ahí algo. ¿Es mucho o poco? Tengo ahí algo. Tengo ahí Es algo. toda una confesión, ¿eh? Bueno, pues me apena decirlo, pero la verdad. Ay, tengo un libro de Raúl Fournier Ah, bueno. que se llama El cristal con que se mira, que se publicó hace mucho por Editorial Diana. Raúl Fournier, un médico muy importante en la historia de la medicina en México, era un hombre con un gran humor, y así como hay libros sobre el relajo mexicano y sobre el ser del mexicano, dentro de esa vía escribió este que es sobre la cursilería y otros padecimientos, se llama. Padecimientos. Sí. Y es un libro muy ameno, donde habla, bueno, del término cursi como un término que tiene que ver con elegancia falsa, ¿sí? Pretensión. Defenderlo. Con pretensión. Hay una etimología por ahí que habla de cursi como con una raíz árabe que quiere decir figurón o alguien que es pedante. Ajá. También cursi Pero que quiere tenía decir que ver asiento con- en árabe, ¿no? Asiento. Silla, sí. Sí, pero Silla en se árabe. refería, tengo entendido, al asiento que usaban los dignatarios o los reyes o lo que haya sido Que era muy árabes cursi. y que era, pues evidentemente, Ostentoso. O que hablaba ostentoso, ¿no? o que hablaba Extravagante. del funcionario que se sentaba en la silla y pues, sus atributos eran Sí. medio cursis, ¿no? ¿Y qué otra cosa, perdón? Pero Incluso hay una cuestión ahí muy bonita que define al cursi como el ser en cuanto a representar un papel. Así como si fuera una formulación casi alemana, ¿no? El ser en cuanto a representar un papel, es decir, cierta falsedad. A mí el término cursi tiene una cuestión peyorativa. Cursis, por ejemplo, las mañanitas. ¿Sí? El día en que tú naciste nacieron todas las flores y luego en la Sí, se fila de habla bautismo de cantaron los literatura cursi ruiseñores. también, puede ser un poema Pero a cursi. mí no me gusta aplicarlo porque un poco la cuestión de aplicarle a algo, el término cursi, tiene como la retrocarga, como un efecto de culata de que tú no lo eres. ¿sí? Claro. Por eso esa Tienes toda la razón. idea de Fournier En es muy España- bonita, decir todo es según el color del cristal con que se mira, lo que puede ser cursi para unos, para otros, ¿no? se Es viene como de decir- aquella frase de no no es tienes verdad, clase. ni es mentira, Sí, todo sí. depende. Sí, en todo Es España como decir no circula tienes una- clase, pues inmediatamente Pero estás yo sí, partiendo de que sí, yo sí la tengo, ¿no? sí. Pues claro. ¿Ven Te digo que en España? España circula una leyenda, yo no sé si es en verdad, porque son estas leyendas populares, que dice que había una familia con un sastre francés, los Sicour, pues que tenía 2 hijas que eran muy cursis, es decir, que iban así como muy... De Cádiz, ¿no? emperifolladas Eran y de todo, Cádiz, eran de ¿no? De Cádiz. Cádiz, una Y familia de entonces la Cádiz. gente hacía como burla y hacía chistes y les decían, las niñas Sicour, Sicour, Sicour. Entonces de decir todo el rato Sicour, 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 se de ahí quedó quedó. cursi. Ya hay un sainete. Probablemente. Hay un Como sainete Madame español. Cursi, ¿no? Tenemos Madame que dar- Cursi, una científica, ¿no? Madame Cursi, muy famosa, ¿no? Hizo algo Madame con algo. hizo algo. Bueno, tenemos que dar la respuesta a la dichosa palabra de esta noche. Ya recuerden la definición, que era pues esta pijama de una sola pieza para bebés o niños o adultos, lo que sea, que cubre inclusive los pies. Es desde luego un mameluco. Eduardo decía que la definición podía haberse ampliado a cierto tipo de personas. A comportamiento. A comportamientos o incluso programas. Bueno, Que fue una dinastía en Egipto. la de los mamelucos. Claro, de los mamelucos, por ¿Y supuesto. traían pijamotas así? Así Eso es, sí yo no unas lo sé. pijamotas. Unas pijamas. De ahí viene, claro, de ahí viene, por supuesto. Bueno, y pues con esa dichosa palabra, creo que, no sé, bueno, vamos a leer Otra. más llamadas. Pues nos piden que hablemos de los Rosacruces, yo creo que está un poco larga, Un poco pero creo larga, que algunas pero- cosas Vamos a hablar de cortas. Rosacruces. A ver, recomienden algo, si podemos hablar acerca de los mayas, o por qué se alejaron de sus tierras y a dónde se alejaron. Bueno, que si podemos hay Pues cuando dos menos libros. recomendemos algo, ¿no? Hay 2 libros muy recientes, maravillosos sobre los mayas. Ha habido una verdaderamente alud de investigaciones respecto a los mayas. Hay Hay un un libro, centro de estudios mayas. sí, hay un libro recopilado desgraciadamente por una persona que no es mexicana, pero es fabuloso, está publicado ¿Y por por qué es una por desgracia el que no fondo. sea mexicano? Digo, porque sería un orgullo que ese tipo de libros hubieran sido aportaciones puramente mexicanas o Pero suele fundamentalmente pasar mexicanas, así, porque ¿no? Tatiana Proskuriakov
que es una historia de los mayas, y probablemente es la historia que liga y vincula más la historia maya, para ver a los mayas ya no nada más en un enfoque antropológico o etnológico, de decir que hacían pirámides y todo, sino histórico. O sea, vienen las dinastías y las guerras y los conflictos y todo, y de los grandes centros, las vinculaciones familiares, árboles genealógicos y ¿Quién todo. lo publicó ese? Está publicado, si mal no recuerdo, en el siglo XXI. En siglo XXI. Y hay también, muy reciente, también editorial Diana, hay un libro maravillosísimo también, que usa el libro de Tatiana Proskoriakov, pero de una manera un poco más accesible, con muy buenas imágenes y todo, de la historia de los mayas. Yo lo recomiendo muchísimo, es maravilloso. Bueno, pues ahora sí tenemos que despedirnos. ¿Quieren decir algo, muchachos, antes de irnos? Eduardo Casar. ¿Yo? Adiós. Como portavoz. Bueno, pues buenas noches. Laura García. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Germán Ortega. Que la pasen muy bien, que descansen. Y su servidor Pablo Bulloso, los esperamos aquí la próxima semana a la misma hora. Buenas noches. La próxima dichosa. La próxima dichosa palabra.